Padre, en esta preciosa mañana te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, oramos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor. Oramos que podamos, por el poder de tu Espíritu, entender la grandeza de tu poder que habita en nosotros, Señor. Oramos que la palabra que hoy has preparado, Señor, encuentre en nuestro corazón terreno fértil, Padre. Oramos que sea una palabra revelada, Señor. Oramos que así como tu palabra nos confronta, Señor, que así como tu palabra trae luz y revelación a diferentes áreas de nuestra vida, oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la fortaleza, Padre, para poner por obra lo que en esta mañana tú nos enseñes, Señor. Te damos gracias porque el ambiente ha sido por tus ángeles y por la adoración de tus santos preparada, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en esta hora Cristo Jesús será manifestado. Te damos gracias porque cuando Cristo se manifiesta, Señor, tu poder sanador, tu poder libertador, tu poder restaurador, Señor, se hace palpable. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y adoración, porque entendemos, Señor, porque comprendemos que en esta mañana seremos confrontados con el poder de tu Espíritu. A ti, Dios, sea la gloria, sea la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, si es para el Señor, déselo fuerte. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, antes de compartir la palabra que el Padre puso en mi corazón para ustedes, quiero dar gracias a Dios por este privilegio, por esta honra de estar frente a ustedes. Es una gran responsabilidad. Y también quiero darle gracias a mis pastores, Alberto y Marián Delgado, por creer en mí, por darme la oportunidad de compartir esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Vamos a estar tratando un tema que se titula Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Puede levantar su mano, por favor? Puede cerrar sus ojos y con convicción en su espíritu puede declarar para que los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra escuche. Y puede decir usted con convicción: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, yo sé que así de ser. Vamos a leer rápidamente en la palabra del Señor uno de los versículos bíblicos que más me impactan. Uno de los versículos bíblicos que más luz y revelación han traído a mi vida, y está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos 8, 29, 30 dice la palabra del Señor así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es uno de los versículos bíblicos más importantes que podamos encontrar en las Sagradas Escrituras. Nos dice que fuimos conocidos por el Padre desde antes, y que por cuanto Él nos conoció, por eso nos predestinó. ¿Y nos predestinó para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por cuanto nos conoció y por cuanto nos predestinó, por eso nos llamó. Y por cuanto fuimos llamados, por eso nos justificó, es decir, por eso nos salvó. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que fuimos salvos como parte de un propósito, que fuimos salvos como parte de un plan. ¿Qué quiere decir? Que el Padre tenía con nosotros un plan, nos conoció desde antes, nos predestinó desde antes. Es decir, hizo un plan, hizo un diseño, hizo un plano de lo que cada uno de nosotros seríamos. Fuimos salvos para cumplir ese propósito. Fuimos salvos para que ese plan se cumpliera en nuestra vida. Yo quiero que usted sepa de parte del Señor que usted no encontró a Dios. Dios le encontró a usted.
No fue usted quien vino al Señor, fue Él quien vino a usted. Y vino a usted como parte de un plan, vino a usted como parte de un diseño, vino a usted porque había un diseño, porque había un plan, porque había un plano desde antes de la creación del mundo hecho para usted. Por eso el Padre le encontró, por eso el Padre le llamó, por eso el Padre le salvó, por eso hoy usted está sentado en este lugar, escuchando una palabra que el Padre tiene para usted. Usted fue salvo como parte de un plan, fue salvo como parte de un diseño. No fue salvo sencillamente porque usted decidió venir a Cristo. Usted fue salvo porque escuchó la voz de Dios que lo llamó. Y la escuchó porque desde antes usted ya había sido marcado para que escuchara la voz del Señor cuando Él lo llamara. Y fue marcado porque desde antes Él lo conoció. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la palabra del Señor que fuimos creados, fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, diga Dios, predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay obras que fueron marcadas para que usted y yo hagamos. Obras que Dios, diga Dios, preparó para que usted hiciera. No las prepara usted, no las diseña usted, no las piensa usted, no las sueña usted. Tampoco las crea un sistema, tampoco las crea un líder, tampoco las crea su familia, tampoco las crea sus padres. Dice la Biblia que Dios, diga Dios, preparó, marcó, predestinó buenas obras para que usted ande en ellas. Fuimos hechos en Cristo, fuimos creados con un propósito, el propósito de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. El propósito de Dios fue invertirse en el hombre, el propósito de Dios fue vertirse en el ser humano para que a través del hombre toda la creación pudiera ver, pudiera palpar, pudiera conocer al Cristo que mora dentro de ellos. Fuimos hechos para eso. Ahora, cuando entendemos esto, podemos comprender lo que dice la palabra del Señor y lo que escribió David en el Salmo 138:8, que dice así. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Estamos en Cristo para cumplir un propósito. Estamos en Él para cumplir su propósito. Fuimos salvos para cumplir su propósito. La promesa no es que Dios cumplirá tu propósito. La promesa no es que Dios cumplirá tus sueños. La promesa no es que Dios cumplirá tus planes. La promesa no es que Dios te concederá los deseos de tu corazón. Escúcheme, la promesa es que Dios cumplirá su propósito en ti. El propósito es del Padre, el diseño es del Padre, el plan es del Padre, y Él se compromete a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Ese es el plan, ese es el diseño. Ahora escúcheme, cada uno de nosotros antes de venir a Cristo tenía un diseño, un plan de vida. Es más, cada uno de nosotros buscábamos cualquier herramienta para que nuestro plan y nuestro diseño, nuestros deseos se cumplieran. Cada uno de nosotros vivía para ver de qué manera cumplía su plan, su diseño, su plan de vida, su estrategia de vida, para ver cómo cumplíamos lo que considerábamos debería ser en cada uno de nosotros. Es más, muchos vinimos erróneamente a Cristo porque considerábamos que Él era una herramienta más que nos facilitaría el cumplir nuestro plan, el cumplir nuestro diseño, el cumplir nuestro sueño. Nos dijeron: mira, hay un Cristo
que te va a ayudar, hay un Cristo que te va a sanar, un Cristo que te va a prosperar, un Cristo que te va a abrir la puerta, un Cristo que te va a hacer el camino, un Cristo que te va a fortalecer, un Cristo que te va a perdonar, un Cristo que te va a guiar, un Cristo que te va a dar poder, un Cristo que te va a dar autoridad. ¿A quién no le gusta eso, por favor? Todo mundo vino a buscar a ese Cristo para con ese Cristo cumplir su diseño de vida, para con ese Cristo cumplir su plan de vida, para con ese Cristo cumplir el deseo de su corazón. Yo no sé, pero estoy segura que todos vinimos a Cristo en un momento determinado con ese deseo. Ahora, cuando nos confrontamos con la verdad del evangelio, que no es que Cristo va a cumplir nuestro diseño, sino que Dios cumplirá su propósito en nosotros, las cosas empiezan a tambalear. Escúcheme, el plan es del Padre, el diseño es del Padre. Él proveyó el plan, Él proveyó el diseño. No solamente hizo el plan y hizo el diseño, sino que proveyó las herramientas para que ese plan y ese diseño se pudiera establecer. Dio a su Hijo Jesucristo para que el plan y el diseño que Él había establecido contigo se pudiera concretar. Y no solamente eso, nos da el Espíritu Santo que nos revela el plan, que nos revela el diseño y que nos fortalece en su poder para que podamos cumplirlo. El plan es de Él, la manera de hacerlo es de Él y la fortaleza es de Él. Ahora nosotros decidimos cómo cumplimos el diseño. Nosotros decidimos por qué camino cumplimos el diseño. Y hay solamente dos caminos. El camino de la obediencia, cuando por revelación recibimos que hay un plan, que hay un diseño, que Dios cumplirá su diseño en nosotros y decidimos obedecer. Pero hay otro camino, y es el camino cuando nos empeñamos en que sea nuestro diseño el que se cumpla. Desobedecemos y entonces entramos por un camino que yo llamo el camino de la trituradora. Pero sea por revelación o sea por trituración, el propósito de Dios en tu vida se cumplirá. Tú escoges cómo. ¿Caminas en obediencia o pasas por la trituradora? Pero el propósito de Dios en ti se cumple. ¿Por qué? Porque fuiste desde antes conocido. Porque fuiste desde antes predestinado. Porque fuiste llamado por Dios. Porque estás aquí hoy porque hubo un precio que se pagó por ti. No fuiste tú quien escogió al Señor, Él te escogió a ti. Él te llamó a ti, Él te separó a ti. Ahora, cuando venimos a Cristo y aceptamos el diseño, porque Él nos llama, porque antes nos conoció, y escuchamos su voz y venimos a Él, entramos en un pacto. Ahora, la situación es que el pacto en el cual entramos es un pacto de muerte. Él murió por nosotros y nosotros tenemos que morir para que Él viva a través nuestro. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Él muere por ti, pero tú tienes que morir para que Él viva a través tuyo. Ahora, cuando Él viene a nuestra vida, ¿viene qué? Viene a cumplir su propósito en nosotros. Viene a cumplir su diseño en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros tenía un plan, tenía un diseño, tenía un plano en su vida. Entonces, el plan de Dios con el plan de nosotros empieza a chocar. Empieza a haber cierto alineamiento, digámoslo así. Se empieza a alinear lo que era tu diseño, lo que eran tus deseos, lo que eran tus planes con lo que el plan, el diseño del Padre tiene para tu vida. Y todo lo que no se alinea, todo lo que no concuerda, todo lo que no está alineado, empieza a tambalear en tu vida. Empieza a haber choque, empieza a destruirse, empieza a moverse, empieza a sacudirse, empieza a haber cierta incomodidad. Y empezamos a pasar por procesos que son difíciles. No fue lo que nos prometieron. Oye, nosotros vinimos a Cristo porque se supone que esto se iba a solucionar. Pero empezamos a ver que las cosas no empiezan a salir como nosotros lo planeamos. No recibimos lo que se supone deberíamos haber recibido. Se supone que vinimos aquí y vinimos a Cristo para que el plan de vida que yo tenía se cumpliera.
Se supone que yo vine a los pies del Señor para que Él me ayudara a cumplir mis sueños, y me doy cuenta que por el contrario mis sueños están siendo desvanecidos. Yo no sé cuántos se encuentran así en esta mañana. Yo muchas veces he pasado por eso, muchas veces, pero yo estoy aquí para decirte que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, y que todo lo que pase en ti, todo es parte de un proceso de cumplimiento. El deseo del corazón de Dios es que tú lo puedas entender, porque una vez tú vienes a Cristo, todo lo que pase en tu vida está bajo las manos de tu Padre. Fíjese lo que dice el libro de Eclesiastés, versículo 7, capítulo 14, y escuche esto, porque aunque lo escribe Salomón, y Salomón habla en el libro de Eclesiastés, los que han estudiado en el Instituto Bíblico, los que no, le exhorto a que lo tomen. Salomón, guiado por el Espíritu Santo, habla en este libro lo que es una vida debajo del sol. Es decir, lo que es una vida viviendo en la vanidad del mundo, lo que es una vida en una posición fuera de Cristo. Y dice la palabra del Señor, Eclesiastés 7:14, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Anote este versículo, medítelo, pídale al Espíritu Santo que le revele lo que este versículo quiere decir. Dice: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. Tanto el día del bien como el día de la adversidad están en manos del Padre. ¿Para qué? Para que su propósito en ti se cumpla, para que su plan en ti se cumpla, para que su diseño en ti se cumpla. Ahora, vamos a ser honestos si entendemos que la mayoría de nosotros escoge el camino de la trituración para que ese propósito sea cumplido. Ya quizás con las muchas veces que hemos pasado por la trituradora, entonces empezamos a comprender la cosa, y entonces en ocasiones ya entonces escogemos el camino de la obediencia. Pero sin excepción alguna, todos los que estamos aquí muchas veces nos hemos ido por el camino de la trituración. Si usted ha sido uno de esos, levante su mano y sea honesto delante de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver en la palabra del Señor el ejemplo de un profeta que escogió el mismo camino que usted y yo muchas veces hemos escogido. Pero vamos a ver cómo en el día de la adversidad Jehová estuvo con él, y el Padre permitió todo lo que permitió para que su propósito se cumpliera en él. Y vamos a hablar de uno de los profetas más especiales. A mí Dios me ha hablado mucho a través de este profeta. Mucho. En muchas áreas de mi vida he sido confrontada con este profeta, y espero que pues también lo sea para usted. Y vamos a hablar del profeta Jonás. ¿Cuántos han escuchado de Jonás? Levante su mano. No voy a hablar del enojo, pero vamos a hablar acerca de cómo el propósito de Dios se cumplió en este hombre a pesar de su desobediencia. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 2 al 3. Y este es el Señor hablándole a Jonás. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amados, había un plan y un diseño de Dios con Jonás. Dios había escogido a Jonás para ser profeta a la ciudad de Nínive. Dios había apartado, señalado, escogido a este hombre para eso.
Nínive era una de las ciudades más importantes del imperio sirio. Los habitantes de esta ciudad eran despiadados, eran hombres sanguinarios, adoradores de otros dioses, y eran una ciudad que había causado gran daño al pueblo de Israel. Por lo tanto, Jonás tenía en su corazón un gran odio, no lo digamos así, un gran ira contra esta ciudad. Y por las casualidades de la vida, Dios había decidido salvar a esta ciudad y había escogido a Jonás para que Jonás fuera y les predicara al evangelio a esta ciudad, y esta ciudad pues se convirtiera de su maldad y viniera al arrepentimiento. Vemos que sencillamente los planes de Jonás eran diferentes. No sabemos cuáles eran los planes de Jonás porque la Biblia no nos habla. Quizás Jonás tenía en su corazón ser un profeta en el pueblo de Israel. Quizás Jonás tenía ser de pronto como Elías, que los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas se movieran dentro de él. Quizás el corazón de Jonás estaba en ver la destrucción de la ciudad de Nínive. No sabemos cuáles eran los planes o los diseños de Jonás, pero sí sabemos una cosa, que para nada se acomodaban al plan y al diseño que Dios tenía para él. En nada se conjugaba. Entonces sencillamente Jonás hace lo que muchísimas veces nosotros hemos hecho. Señor, entonces tú no estás de acuerdo con mi plan, tú no estás de acuerdo con mi diseño, pues yo tampoco estoy de acuerdo con el tuyo. Realmente eso a lo cual tú me has llamado no va conmigo. Yo no considero que yo sea la persona correcta, idónea para irle a predicar a esos incircuncisos de Nínive. Realmente yo no estoy para eso. Mi sueño, mi propósito, mi deseo es este. Para nada concuerda con el tuyo. Entonces, si tú no estás dispuesto a cumplir mi plan, si tú no estás dispuesto a cumplir mi diseño y a darme los deseos de mi corazón, te veo, me voy en otra barca. Me salgo de la tuya y me voy en otra barca. Y eso fue lo que hizo Jonás. Sencillamente él no estaba de acuerdo con el plan, no estaba de acuerdo con el diseño, no le gustaba el diseño. Él tenía sus propios planes, él tenía sus propios diseños. Así es que sencillamente se fue, se alejó, se separó y se fue en un camino contrario al camino o al plan, al diseño que el Padre había preparado para él. Tomó una decisión. ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado hemos tomado la misma decisión? Nos damos cuenta de que nuestro plan de vida, nuestro diseño de vida, nuestros anhelos no son cumplidos por Dios, Ala. Hemos orado, hemos buscado, le hemos pedido a Dios que por favor toque el corazón de mi novio, de mi novia para que se case conmigo, y el tipo o la mujer nada de nada, y estamos ahí, ese es el empeño, ese es el deseo y no pasa nada. O estamos pidiéndole a Dios por ese trabajo, que nos suban el sueldo, que toque el corazón del jefe, de ese hombre incircunciso, porque yo soy una hija de Dios, y no pasa nada. O estamos pidiendo que tantas cosas, el negocio que salga, porque es que tiene que salir, porque tiene que salir, es que este es, y no se nos dan las cosas, no se nos dan. Nos queremos ir, nos queremos mudar, estamos aquí, y cuidado, no estoy diciendo que eso sea, pero pídale al Espíritu Santo. Estamos aquí, estamos peleando por unos papeles de migración que no salen, pero es que aquí quiero estar, aquí me quiero quedar, y Dios tiene que darme lo que yo le estoy pidiendo, porque para eso es Dios. Porque yo vine a Él, lo escogí a Él para que Él cumpla mi propósito. Y nos damos cuenta que las cosas no funcionan así. Jonás estaba así. Entonces cuando no salen, eso es puro cuento, eso es mentira. Jonás estaba en esa situación. Su plan de vida era diferente, su diseño era diferente. Lo que él quería no se alineaba para nada al plan y al diseño de Dios. Entonces dice la Biblia que él se compró un pasaje y dijo: bueno, me voy para otro lado, me voy para donde yo quiero ir. Yo quiero ir a Tarsis. Allá sí yo voy a ser el bárbaro. Allá yo sí voy a ser el profeta que estoy llamado a ser. Allá sí. Pero con esos incircuncisos de Nínive, que a esa gente no le importa nada de Dios, ¿qué va? Yo me voy para Tarsis. Y dice la palabra del Señor que estando él en la barca, Jonás 1:4, sucede algo especial.
Dice, pero Jehová, diga Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. ¿Quién hizo levantar la tempestad? No fue Satanás, no fue el diablo, fue Jehová. ¿Y para qué Jehová permitió que la tempestad se levantara? Para que el propósito de Dios con Jonás se cumpliera. Había un propósito, y el propósito del Padre estaba con Jonás en Nínive. Y si Jehová no levanta la tormenta en el mar, Jonás se hubiera ido a Tarsis, y en Tarsis seguro encontraría su muerte, porque ahí no estaba el lugar donde debería estar. Entonces dice la palabra que Jehová levantó una tormenta en el mar. ¿Para qué? Para que el propósito de Jonás se cumpliera. Ahora, ¿cuántos de ustedes hoy están en medio de una tormenta? ¿Cuántos de ustedes hoy están puestos en una tormenta? Y escúcheme, esto solamente se lo puede revelar el Espíritu. Usted no puede asumir que la tormenta que esté pasando sea por esto. Solamente el Espíritu de Dios se lo puede revelar. Dice la palabra que Jehová hizo levantar la tormenta en el mar. Muchas veces estamos en medio de una tormenta, no porque el diablo la tiene cogida con nosotros, no porque Satanás se ha empeñado en destruirnos, no porque los enemigos a nuestro alrededor nos detestan y quieren ver nuestra destrucción. Sencillamente nos encontramos en medio de una tormenta porque estábamos huyendo del propósito del Padre con nuestra vida. Y porque a no ser que esa tormenta se levantara, hubiéramos seguido encaminados hacia un lugar diferente del propósito del Padre. Jonás se encontraba así. Y si usted lee el capítulo 1, no solamente eso, el tipo estaba durmiendo. O sea, la tormenta andando, el tipo sabía qué era lo que estaba pasando, pero le importaba 5. Mira, si en ese momento Jonás reconoce y dice: es cierto, Señor, tú estás levantando todo esto para que yo reconozca que estoy desobedeciendo, le aseguro que las cosas no hubieran desarrollado como se siguieron desarrollando. Pero Jonás le importó 5. Él siguió empeñado en su plan. Voy para Tarsis. Y la tormenta se levantó al punto tal que Dios tuvo que seguir con el proceso de trituración en la vida de este hombre. Así es que la tormenta no fue todo. Vendría un proceso mucho más difícil para Jonás. No solamente la tormenta solo fue el inicio. Fíjese lo que dice Jonás capítulo 1 versículo 15 y luego el versículo 17. Voy corriendo, dice 1, 15, 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová, diga Jehová, tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La tempestad en el mar fue solo el inicio del proceso de Jonás. Solamente fue el inicio para que el propósito del Padre se cumpliera. En la barca, Jonás no reconoció. En la barca, Jonás no quiso obedecer. Entonces dice la palabra que el Señor hizo que los marineros lanzaran al mar a Jonás. ¿Quién hizo que lo echaran al mar? Dios. Y dice la palabra del Señor que en medio del mar Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, veamos al profeta ya no en la tempestad. La tempestad había pasado ya. El bonche había pasado, el movimiento, el sacudón había pasado ya. El instrumento que Jonás había escogido para huir delante de Dios había pasado, había sido sacudido y ya había pasado eso. Pero ahora Jonás se encontraba en medio del vientre de un pez. Imagínese usted un siervo de Dios metido en el vientre de un pez. Eso es bien difícil de poderse imaginar. ¿Qué había ahí? Oscuridad, mal olor, peste,
desesperanza. O sea, ¿qué esperanza hay para un ser humano sobrevivir en el vientre de un pez? La posibilidad es nula. No hay esperanza para un hombre vivir o sobrevivir en el vientre de un pez. Yo me imagino que en el vientre de ese pez Jonás dijo, bueno, la embarré, desobedecí, hasta aquí llegaron mis días. No hay esperanza para mí. Estoy perdido, realmente ya no tengo la posibilidad de escoger ni Tarsis ni Nínive. Estoy embarcado, estoy frito, estoy aquí porque realmente ya Dios me desechó. Ya estoy desechado, ya no hay nada más que hacer para mí. Ya no hay nada más que hacer para mí. Pero amados, el vientre de ese pez, al igual que la tormenta, al igual que los marineros que lanzaron a Jonás al mar, solo eran un instrumento para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Jonás. Ahora yo quiero hablar rápidamente de 3 puntos fundamentales que este pez significó en la vida de Jonás. Ya había pasado la tormenta y ahora Jonás se encontraba en el vientre del pez. Yo no sé cuántos ya pasaron esa tormenta, ese sacudón, ese estremecimiento donde Dios viene y ¡prum!, derribó tu plan, derribó tu diseño. Se dio, o sea, no sé cuántos han pasado. En un momento determinado viene una tormenta donde el sueño se desvanece, donde el plan se desbarata, donde el deseo del corazón se esfuma. Esa tormenta pasa y entonces pasamos a un momento de quietud. Pasamos a un momento de desolación. Pasamos a un momento donde decimos, bueno, ¿y ahora qué? Pasamos a un momento donde ya la tormenta pasó, pero hay un momento de desesperanza, hay un momento de angustia, hay un momento de soledad, hay un momento de culpa, hay un momento de confrontación, hay un momento donde decimos, se acabó todo, no hay nada que hacer, no hay esperanza, ¿para dónde miro? Ya no puedo ir ni a Nínive, pero tampoco puedo ir a Tarsis. No sé cuántos se encuentren en ese momento, en ese vientre del pez. Y yo quiero hablar de lo que ese vientre del pez significó, de lo que significa, de lo que significó para Jonás y de lo que significa para ti. Primera cosa que significó el vientre del pez: significó un refugio de protección. Jonás 2, 5, 6 dice lo siguiente: las aguas me rodearon hasta el alma. Este es Jonás hablando. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Este versículo nos deja saber algo, y es que Jonás no sabía nadar. Cuando Jonás es lanzado al mar, empezó a hundirse. Y por más de que intentó sobrevivir, de acuerdo a lo que nos habla aquí muy poéticamente, las algas se le enredaron a la cabeza, visitó hasta el abismo de la tierra. El caso es que el tipo estaba perdido, no sabía nadar y estaba a punto de morir. No había esperanza para él. Escúcheme, la tormenta, los marineros lo habían lanzado al mar y el tipo no sabía nadar. Estaba ahogándose. Pero como fiel es Dios que cumplirá su propósito en él, dice la Biblia que Jehová, diga Jehová, había preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Y aunque el lugar donde estaba Jonás era oscuro, estaba maloriente, era desolador, era, ¿qué puedo decirles yo? Era el refugio que el Señor había preparado para librar a Jonás de la muerte. El pez se lo tragó y Jonás pudo sobrevivir. ¿Por qué? Porque Dios cumpliría su propósito en él. Amado, hoy yo quiero que de parte del Señor tú abras los ojos para entender lo que el pez en el cual estás significa. Dios proveyó ese pez. Quizás estás sufriendo, quizás estás pasando tribulación en el pez, quizás hay soledad en el pez, quizás hay mal olor en el pez, quizás hay soledad en el pez, quizás no es el lugar donde cual te dijeron que ibas a estar, quizás no es el lugar que soñaste, pero escúchame, la tormenta por la cual pasaste estaba destinada a destruir con tu vida.
Pero Dios preparó el vientre de un pez para que te tragara y te guardara de la muerte. Jonás iba a morir si el pez no se lo hubiese tragado. Segunda cosa que significó el pez en Jonás: fue el instrumento que lo llevó al lugar de su propósito. Jonás 2:10 dice la palabra del Señor: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordenó al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Cuando Jonás estuvo dispuesto a obedecer, el pez estuvo listo para liberarlo. Cuando Jonás estuvo dispuesto para obedecer, el pez estuvo dispuesto a liberarlo. 3 días y 3 noches duró Jonás en el vientre del pez. Fue el tiempo necesario para que Jonás tomara la decisión de obedecer al propósito del Padre en su vida. Dios utilizó el pez para sacar a Jonás del lugar donde su desobediencia, su terquedad lo habían puesto, para llevarlo al lugar al cual su propósito sería cumplido. Si no es por el pez, Jonás no llega a Nínive. Si no es por el pez, Jonás se ahoga en el mar. Si no es por el pez, jamás Jonás llega al lugar de su propósito. Amados, muchos de ustedes hoy están en un pez, porque si no es así, es imposible que lleguen a donde Dios los quiere llevar. Dios tuvo que meterlos en ese pez para sacarlos del lugar de su terquedad, de su obstinación, para sacarlos del lugar en el cual ustedes quisieron estar. Su desobediencia los llevó, o a veces desafortunadamente las decisiones de otros nos llevaron, pero un lugar que de otra manera no hubiera salido. Puro cuento que usted hubiera salido de su propia decisión. Dios tuvo que mandar un pez que te tragase y que te llevara al lugar al cual Él quería estar. Amados, a veces suceden cosas en nuestras vidas. Nos botan de un trabajo y en un momento determinado estamos en medio de ese pez y no entendemos que si no nos hubiesen botado, jamás Dios nos hubiera podido colocar donde Él nos quiere llevar. Escúcheme, el propósito, la voluntad de Dios no era la tempestad, ni la voluntad de Dios era el pez, ni la voluntad de Dios era el que el pobre Jonás casi se ahogara en el mar y sufriera el desasosiego de la muerte y fuera el pez. O sea, Dios no se complace en el dolor de sus hijos, por favor. Él no es un Dios que dice, sí, ahora te voy a ahogar. Jonás decidió desobedecer. La voluntad de Dios era que Jonás hubiera obedecido, tan sencillo como eso. Ve a Nínive, mi hermano. Ok, perfecto, yo voy a Nínive. En Nínive hubiera encontrado todo lo que el Padre le hubiera dicho, porque todas las cosas siguen al propósito de Dios. Pero Jonás desobedeció. Entonces al Padre no le queda otra que enviar la tormenta, que pedir a los marineros que echaran al mar a Jonás, que preparar el pez. ¿Para qué? Para que el propósito de Él se cumpliese en la vida de este hombre. Tercera cosa que significó el pez: un lugar de encuentro con el Señor. Primero, la provisión de Dios para proteger al profeta. Segundo, el lugar que llevaría a Jonás del lugar de su desobediencia al lugar de su propósito. Y tercero, el pez significó un lugar de encuentro con el Señor. Jonás 2:1-2 dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Amados, en el vientre del pez todo, excepto Dios, era insignificante. Todo era sin valor. Dentro del vientre del pez, lo único que realmente tenía valor para Jonás era oír la voz de su Dios. Era entender que su Dios no lo había dejado. Cuando en el vientre del pez Jonás se vio desprovisto de todo lo que él creía que era,
no tuvo otra opción que realmente rendirse al corazón, rendir su corazón al Señor. No había nada. Fue un lugar que el Padre preparó para que Jonás se encontrara con él. A veces tenemos que ir al pez. A veces tenemos que ir al vientre del pez porque nos hemos negado de tener un encuentro con el Señor en otro lugar. En el vientre del pez pasaron varias cosas. Jonás 2, 3 al 6. Dice así: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, mas todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu rostro en tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En este lugar secreto, en este lugar donde el Padre preparó tener un encuentro con Jonás, lo primero que el Padre le revela es que le dejó ver a Jonás la fuente de todo lo que él estaba pasando. El versículo 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás pudo ser confrontado con la fuente de todo su proceso. Él se dio cuenta que todo venía del Padre. Él se dio cuenta que no fueron los marineros los que lo echaron a la mar. Él se dio cuenta que fue el Padre quien lo lanzó. Que ni aún en medio de su desobediencia el Padre lo había desechado. Aún en medio de su desobediencia el Padre tenía cuidado de él. Aún en medio de su desobediencia no estaba fuera del alcance de Dios. Aún en medio de su desobediencia el Padre ordenó a los marineros que lo lanzaran. Cuando estás en medio del vientre del pez, te das cuenta que la fuente de todos tus procesos son Dios. No es el diablo, no es tu jefe, no es tu líder, no es tu marido, no es tu mujer, es Dios. Es Dios que está tratando contigo. Es Dios que está mudando tu corazón. Es Dios que está lidiando con tu carácter. No es Satanás que se ha levantado contra ti para destruirte. Escúcheme, la vida de un hijo de Dios no está en las manos de Satanás. La vida de un hijo de Dios no está en las manos de las circunstancias. La vida de un hijo de Dios no está en las manos del va y el viene. La vida de un hijo de Dios está en las manos de su hacedor. Y todo lo que el Padre permite en nuestra vida, lo permite para que su propósito se cumpla. Lo permite para que tú mueras y Cristo sea manifestado en tu vida. Jonás lo entendió. Jonás entendió y dijo: no fueron los marineros los que me echaron a la mar. No fue la tormenta la que sacudió el barco. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú quien permitió. Fuiste tú quien trajo, no para mi destrucción, sino para que yo fuese tratado en lo que tenía que ser tratado. Amado, en el vientre del pez es mi oración que te des cuenta lo que el Padre quiere hacer contigo. Y que entiendas y comprendas que no son tus circunstancias, que no es Satanás, que no es lo que te rodea. Es Dios permitiéndolo para tratar contigo. Segunda cosa que en este altar Jonás pudo entender. Jonás reconoció la condición en la cual él se encontraba. El versículo 4 y 5 dice: entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás reconoció la condición de su corazón. En medio del vientre del pez, la luz del Señor alumbró la condición de su corazón y le dejó ver que el problema estaba en él. Le dejó ver que él había desobedecido, que él había resistido a aquello para lo cual estaba marcado. Y por último, en medio del vientre de ese pez, Jonás pudo reconocer la fidelidad de Dios. Versículo 6 dice:
Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando Jonás entendió que la fuente de su propósito, de todo lo que está, la fuente de su proceso era el Señor. Cuando entendió la condición de su corazón, sus ojos se abrieron para ver el pez de una manera diferente. Lo vio como lo que era, el instrumento que Dios había utilizado para salvar su vida y para llevarlo al lugar al cual él tenía que estar. Amado, yo oro que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que usted pueda ver el pez en el cual está desde la perspectiva de Dios. Que usted pueda ver ese lugar como Dios lo ve. Es el lugar que lo salvó, es el lugar, fue la provisión de Dios para guardarlo de algo. Fue la provisión de Dios para protegerlo de algo. Fue el instrumento que Dios utilizó para sacarte de un lugar donde no deberías estar y llevarte al lugar donde el Padre te quiere. Y es el instrumento que Dios diseñó para que tengas un encuentro con Él. En ese lugar, en ese pez donde te encuentras, nada es más valioso que la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios te vas a dar cuenta de que todo lo que te está pasando es producto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Puedes reconocer la condición de tu corazón. Puedes darte cuenta que eres tú el causante y que Dios quiere lidiar contigo. Y tercero, puedes abrir tus ojos para ver lo que el lugar en el cual te encuentras significa. Y puedes hacer como Jonás, levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios, porque aunque fuiste desobediente y escogiste la trituración, fiel es Dios que cumplirá su propósito en ti. Fiel es Dios que cumplirá su propósito en ti. Gracias por venir a nuestro servicio de la semana. Dios se está moviendo de una manera especial en nuestra iglesia y nos alegra saber que eres parte de eso. Si deseas compartir tu testimonio, te invitamos a llamarnos al 305-273-1263. Queremos celebrar lo que el Señor está haciendo en tu vida, tu familia y tus amistades. Esperamos que te suscribas a nuestro canal y disfrutes de mensajes que fortalecerán tu fe. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, dale me gusta a este video y deja un comentario. Gracias.